Feliz noche, amigos que nos siguen a través de la página Al Momento TV Virtual con una historia que contar. Hoy tenemos una entrevista maravillosa que queremos compartir con cada uno de ustedes con Saidubi Blanco Neira, escritora de novela y poesía de origen venezolano, pero que actualmente radica en el Ecuador. Un gusto, Saidubi. Bienvenida a nuestro programa. Es un gusto para mí compartir con todos ustedes, compartir contigo, Melvin, compartir con Gracias. usted, con tu tío también y tu compañero acá presente, y Gracias. compartir con todos los que nos escuchan. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada y estoy dispuesta a pasarla a hacer. Y espero que todos la disfruten también, así como la voy a disfrutar yo. Ok, Gracias. un gusto, sinceramente. Esperamos que este no sea la última, sino sea la primera de muchas que vendrán para poder compartir con usted. Así será, así será. Créeme que promete, esta entrevista promete. Ok. Bueno, a todos nuestros amigos que nos están mirando, han llegado hasta acá, invitarle a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, Al Momento TV Virtual, con una historia que contar. Y también nuestro canal virtual en YouTube, Estudio Audiovisual UDEL. Ahí van a encontrar todo nuestro contenido para que todos compartamos y puedan comentar sobre cada contenido que vayamos subiendo. Ok, yo estoy muy ansioso, estoy que reviento por preguntarle, hacer muchas, contestar, que me conteste muchas preguntas que tengo acerca de sus obras. Sí, claro, por Oh, favor, ya ok, estoy dispuesta a poder contestarla. Claro ok. que sí. Saidubi, su primera novela se titula ¿Es posible recuperar una joya perdida? Se publicó el 28 de febrero del año pasado. Cuéntenos sobre su experiencia con esta primera novela y cuánto tiempo tardó en tenerla ya lista para su publicación. Bueno, te comento un poco Sí, sobre el proceso creativo que tuvo esta novela. correcto. Esta novela comenzó a ser creada en el año 2020, específicamente en el mes de abril. Estábamos prácticamente recién confinados, porque si recordamos, el año 2020 fue cuando se declaró pandemia a nivel mundial y Sí, tuvimos que estar confinados en nuestras casas y el mundo se paralizó. Bueno, en el mes de abril, yo comienzo a crear esta novela que para mí significó un antes y un después. ¿Por qué? Porque digamos que era el comienzo de mi carrera como escritora, de mi carrera como hacedora de literatura, no solamente consumidora de la misma. Yo soy una lectora desde hace mucho tiempo yo leo, me encanta la lectura, Qué y en el bueno. año 2020 decidí, digamos que decidí saltar o a dar el otro paso y no solamente ser consumidora de la literatura, sino hacedora de la misma. Por lo tanto, comencé a crear una novela del género, mi género preferido, que es el género histórico romántico. Esta Ah, qué bien. historia que está ambientada en el siglo XIX trata temas bastante controversiales, bastante, digamos que polémicos, como son el abuso sexual en medio de una sociedad que en la que las mujeres no tenían los derechos reconocidos como lo son en la actualidad. Y realmente para mí fue una maravillosa experiencia, una experiencia que duró 2 años prácticamente en salir a la luz y que cambió incluso hasta de nombres, y los nombres fueron cambiados, refinados, hasta que por fin salió a la luz el 28 de febrero. Es posible recuperar una joya perdida. Qué bueno. Excelente y un interesante nombre. Déjeme decir, título, perdón. Eh, Estuvimos revisando cada uno de los detalles sobre su currículum y es impresionante ver a alguien que incursiona en la escritura.
Pero Saidubi, hay algo importante que quería que compartiera con nosotros en esta noche. ¿Cuál fue el hecho o la vivencia que le inspiró para escribir esta novela? ¿Hubo algún hecho en particular que usted dijo, wow, esto me motiva y ahí voy a empezar yo a relatar mi novela que voy a escribir? Bueno, en el caso de Es posible recuperar joya perdida, yo creo que vino motivado a los distintos o a los múltiples libros de género histórico que he leído, porque Sí. como acabo de mencionar, ese es mi o sea, esa es mi suerte, el escribir en novelas históricas, ¿no? Si bien es cierto, tengo otra novela que es de corte contemporáneo. Esta novela me permitió poner en práctica todos los conocimientos que tuve con respecto a la ambientación, sobre todo a la ambientación. Fueron 6 meses de ardua investigación, sobre todo los últimos. Fueron 3 últimos arduos meses de investigación grande, los cuales duraba 5 o 6 horas investigando, leyendo, viendo documentales, digamos, sobre todo me fui especializando en lo que tenía que ver con la jerarquía monárquica, porque esta obra trata sobre la jerarquía monárquica, es decir, sobre la corte inglesa, una corte que es bastante difícil de entender, sobre todo para alguien que no vive en Europa, como es en mi caso. Entonces, realmente a mí me gustó el reto, me encantó este reto llevarlo a cabo y me gustó. Yo considero de que para mí el crear Es posible recuperar una joya perdida, la cual viene siendo el primer libro de 3 libros que saldrán a la luz. Es, fue un antes y un después en mi carrera y fue el arranque que necesité para ser lo que soy yo. Perfecto. Qué bien. Y déjeme hacerle la siguiente pregunta. El alcance con el público acerca de con esta novela, ¿cómo ha sido? ¿Ha tenido buena Bueno, a aceptación? muchos les ha gustado. Claro, a muchos les ha encantado, les ha gustado muchísimo el ver cómo se explican con tanto detalle este tipo de contenido y este tipo de historia, que no es fácil, pero es una historia que, aunque no es fácil de digerir por el hecho del tema que se trata, es fácil de leer, ¿ok? De hecho, Sí. si te puedo contar como anécdota, Ajá. te puedo contar que 2 personas, una persona de Europa y otra persona que vive en New Jersey, una me dijo que leyó el libro y estaba tan emocionado que una noche prácticamente lo leyó completo. Un libro que tiene 414 páginas, hay que verle la cara, 414 páginas, leerla casi en una noche. Y la otra persona, que también es escritor, él me dijo que, wow, que se sintió bastante agradado Oye. porque ellos, que son europeos, a ellos les cuesta entender el mundo monárquico inglés. Y sin embargo, yo pude no solamente plasmarlo, sino que lo coloqué de una forma fácil de entender. Entonces, realmente ese tipo de reacciones a mí me hacen sentir feliz, porque quiere decir de que el trabajo fue realizado de una manera excepcional. Qué interesante, nos llama la atención. Un Concuerdo. reconocimiento como eso es un trofeo para alguien que ha apartado tanto tiempo a la Total, escritura. Eh, así es, definitivamente sí. correcto. Nos llama la atención poderosamente que no mucho tiempo después reaparece Saidubi con una nueva publicación el 11 de agosto de ese mismo año, titulada Océanos del Corazón, un lugar donde se desnudan los sentimientos. ¿Cuál es el centro de la poesía de ese libro? O sea, ¿en qué se basó para escribir cada una? Porque ya este es un libro de poesía.
ya dejamos a un lado la novela Correcto. y venimos a un nuevo género que es la poesía. Correcto. Este libro nace de mi amor a la poesía, porque yo soy novelista, pero también yo quería probar un género distinto o Correcto. algo no es que no me atrevía, pero sí le tenía un poco de respeto porque la estructura de una novela y la estructura de una poesía es totalmente distinta. Por lo tanto, el crear, ¿no? Digamos que el crear este poemario de 51 poesías fue para mí un reto, fue para mí un reto, pero fue un reto maravilloso. Fue un reto y un desafío maravilloso porque lo llevé a cabo, lo plasmé. Fue algo que están haciendo simultáneamente con Es posible recuperar una joya perdida, pero salió mucho tiempo después. Y sí, me encantó el resultado, pero son, como menciono en una de las palabras, de mis palabras iniciales, finales, perdón, son 51 de mis reflexiones más profundas. Y las plasmé y bueno, salió maravilloso. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. ¿Y usted ha escrito por un sentimiento vivido o por anhelo propio de escribir? Con esto de las Bueno, poesías. claro, claro, claro. Bueno, si tú has escrito poesía, que sé que sí, Melvin, eh, digamos que estarás de acuerdo conmigo de que el poeta debe sentir lo que escribe. Y no Exacto. solamente debe sentir lo que escribe, debe hacer sentir al lector el mismo sentimiento que uno ha tenido al escribirlo. Y eso es precisamente lo que yo buscaba. Más allá de que si hubo quizás algún sentimiento personal, es el hecho de poder transmitir a los lectores lo que uno tiene en el corazón o cómo uno se sentía en ese momento. Y eso fue lo que yo hice. Plasmé en Océano del Corazón, un lugar donde se desnudan tus sentimientos. Eso, el poder que la gente profundice en cada una de las poesías que son de corte general. No lleva una temática en especial, sino lleva un corte general. Puede que una puede tratarse de amor, otra se trate de un desamor, otra se trate de superación, otra se trate de sentirse suerte. De hecho, hasta hay una poesía que es la número 51, que es dedicada a mi madre. Y realmente a mí, yo como escritora o como poetisa en este caso, lo que quería era transmitir lo que el lector iba a sentir cuando leyera cada una de las poesías. Qué maravilloso. Déjeme decirle que sinceramente es una experiencia muy linda. Como dice, pues yo ya pasé una experiencia ahí, es muy maravilloso. Y esto de la poesía también influye mucho, tanto de la vivencia como muchas cosas que nos rodean, de esas nos sirven de inspiración para poder compartir o transmitir a las personas, a los lectores. Desde luego, Sí. totalmente de acuerdo contigo. Saidubi recorriendo el año en la historia y en la escritura que usted realizó, el 13 de octubre reaparece una vez más con otro libro de poesía, El Tintero del Alma, cuando el corazón también escribe. Cuéntenos cómo fue su experiencia con este segundo libro de poesía. Bueno, este libro de poesía fue maravilloso. Para mí fue una experiencia genial, hermosa, porque este libro, a diferencia del Océano del Corazón, allí he plasmado más mi corazón, más lo que escribe el corazón de la autora, de mí. Correcto. Hay poesías maravillosas, hay poesía, de hecho, la última poesía es escrita en forma de carta y se llama Carta a la niña que una vez fui. Es una conversación que tiene la Saidubis adulta
con las Saiduis de la niñez. Wow, Es interesante. una poesía hermosa, maravillosa. Ahí en ese poemario, en Océano del Corazón, hubo una poesía que fue dedicada a mi madre en esta poesía. Perdón, en este poemario hay una poesía que está dedicada a mi padre, ya que Ok, él lamentablemente falleció hace casi 9 años, entiendo. y quise plasmar en este poemario esa poesía. Además, hay poesías maravillosas como Almas Gemelas, que es una de mis poesías favoritas de ese poemario como lectora. Y realmente, así como esa, hay muchas que realmente yo sé que han encantado Qué la bueno, vista y los sentimientos de muchos lectores. qué bueno. Déjeme decirle, perdón, que sinceramente me emociona en ver la capacidad de ir sacando los libros casi seguido. Esto me ha llamado mucho la atención. Y por eso esta vez la entrevista la estamos haciendo un poco generalizada, para esperar más enseguida a Okay. tratarnos de un libro en sí. Abarcarlos todos. Correcto. Ahorita estamos así preguntando esto, lo otro, y después el que nos llame más la atención, en la otra vamos con todo. Perfecto. Sí. En Claro que noviembre, sí. En noviembre continúa su desfile de publicaciones y aparece siempre con una nueva metodología. Y es con un libro de cuentos y relatos titulado El Renacimiento del Poderoso Fénix. Ese título nos llama la atención. ¿Cuál fue el motivo de titularlo así? Wow. El renacimiento del poderoso ser. Este libro es particular, muy particular. ¿Por qué? Porque ustedes se van a asombrar, tanto ustedes como todos los que me escuchen, porque ese libro salió desde cero y es la primera vez y la única vez que voy a hacer eso, créanme, va a ser, ese libro salió en Wow. En una serio. semana completa. Es decir, ese libro salió, no lo había escrito, no es que tenía el manuscrito, no. Ese libro salió escrito desde el domingo hasta el siguiente domingo y salió la siguiente semana, prácticamente. Y fue una, en, fue un proyecto bastante titánico que me hizo que el cerebro se me hundiera, pero fue maravilloso, fue una experiencia maravillosa. Es un libro de 41 poesía, perdón, 41 páginas, los cuales tienen 9 relatos o cuentos, como se le quiera Sí, sí, llamar. sí. ¿Y por qué el poderoso y por qué el renacimiento del poderoso Fénix? Bueno, este libro, a diferencia de los anteriores, tiene una carga emocional muy fuerte, ¿ok? ¿Por qué? Porque cada relato viene hablando de digamos que una muerte emocional, bien sea por una traición, bien sea por sentimientos dañados, sentimientos heridos, sentimientos lastimados. Pero también no solamente habla de la traición como una experiencia amarga, sino que también habla de esa misma experiencia como lo que puede hacer la persona para no quedarse en el, digamos que caído, llorando, lamiéndose las heridas, sino remontar. Remontar, o como dice Shakira, cuando no quedarse, no llorar, sino haciendo publicidad de esa Sí. canción. Sino que, digamos que el trasfondo de este libro fue eso. A pesar de las difíciles situaciones que el ser humano pueda pasar, como una presión, como un dolor emocional, como unas lágrimas que puedan producir eso, como que puedan producir el, el sentirse herido en el corazón, uno no puede quedarse caído, sino que tiene que remontar como el ave fénix. Aunque esté muriendo o aunque esté muerto emocionalmente, salir y renacer desde sus propias cenizas. Por Qué eso interesante. el subtítulo de este libro es El renacimiento del poderoso fénix,
cuando renacer desde tus propias cenizas es una necesidad. Interesante. Interesantísimo. Es interesante, Saidubi, lo que usted ha relatado con nosotros en esta entrevista y esta oportunidad que nos ha tocado que compartir. Eh, Estamos muy contentos y revisando cada uno de los trabajos que usted ha realizado. Fueron muchos en el año anterior, ¿verdad? Año 2022. Y vemos que culmina el año con una quinta publicación y es una novela titulada Una muñeca de porcelana y acero. Cuéntenos un poco de qué se trata esta novela. Esta novela, Una muñeca de porcelana y acero, para mí es una de las novelas más importantes de mi carrera como escritora. Sé que van a venir otras más y sin embargo, esta para mí marca algo muy importante en mi corazón porque tiene mucho de mí. ¿Y por qué digo que tiene mucho de mí? Bueno, digamos que para que se entienda esta frase, yo debo decir que, ante todo, que yo soy una persona que tiene una discapacidad. Tengo una discapacidad bastante importante a nivel físico, de más de un 90%, y yo siempre he tenido que lidiar con las etiquetas, ¿no? Y con el hecho de que el mundo exterior, por estar en una silla de ruedas, quizás me tienden a ver como, ay, pobrecita, ay, ella no puede, o ay, se me subestima. Entonces, yo quise plasmar estas vivencias, incluso las vivencias de otras personas que tienen una discapacidad, que las cuales he conocido de muy, digamos que de cerca, ¿ok? Y de forma muy estrecha, eso, que a pesar de que podamos tener o podamos vernos como unos muñecos de porcelana, un exterior de porcelana, en nuestro interior podemos llegar a ser también o podemos llegar a mezclarnos con un acero indestructible, un acero que nos permite cumplir todas nuestras metas. En este caso es una chica la cual ella tiene que pasar por situaciones bastante duras, sobre todo en cuanto a su salud, en cuanto a su enfermedad, y esto la hace reconocer su propia fortaleza en medio de una fragilidad muy grande. Por eso es que hice la homología entre la porcelana, que es un material reconocido como algo frágil, como algo de cuidado, como algo delicado, con el acero, que es un material indestructible. Perfecto. Perfecto, interesante. Eh, Cuéntanos, y ¿qué es el mundo de la escritura para usted, para Saidubi? ¿Qué significa escribir con esto que ya hemos mirado de esta larga trayectoria, pero corta al mismo tiempo y muy interesante? ¿Qué significa? Wow, wow, wow. Para mí, ¿qué significa escribir? Te lo puedo decir en una sola expresión que Perfecto. recoge, yo creo que todo mi sentir. Para mí, escribir es el lugar que la vida me dio para siempre. Yo voy a morir escribiendo, yo voy a morir en este mundo porque de verdad, para mí la escritura no solamente representa una válvula de escape, para mí representa vida, para mí representa, como dice, yo una vez vi una imagen y estoy completamente de acuerdo con ella. Para mí escribir es otorgarle la inmortalidad a la vida, definitivamente. Interesante. Me llama la atención eso porque, bueno, hay un reconocido cronista deportivo en Nicaragua, llamado Edgar Tijerino. Él es apasionado al trabajo y dice, yo quiero trabajar hasta el último día de mi vida. Y realmente son sus palabras. Quiere escribir hasta el Totalmente. último día de su Así, vida. así es. Zaidubi, Así una es. pregunta más. ¿Cuánto tiempo al día dedica usted a la escritura? Wow, yo escribo todos los días, créeme, yo escribo desde las 9 de la mañana, a veces hasta las 5 de la tarde, a veces hasta las 4. Eh, Siempre estoy escribiendo, leyendo, investigando para nuevos escritos, para nuevas historias. Sí.
Eso es lo que yo hago, me encanta y para mí no es un o sea, no es arduo. Obviamente tiene su dificultad, ¿no? Porque digamos que más que todo mental, pero para mí es magia, para mí es de verdad, es mi mundo. La Qué bueno. escritura para mí es mi mundo. Correcto. Mire, y es algo sinceramente hermoso que uno se inspira tanto que no siente ni el tiempo en que se le va. Y algo muy importante, en vez, Totalmente de acuerdo. A veces uno sí, comienza a escribir y pasan las horas y uno se siente como que hubiese pasado nada más unos minutos. correcto. Y ojalá que esta entrevista que estamos haciendo con diferentes escritores pueda motivar a muchos jóvenes que hoy en día están sumergidos, ¿cómo es la palabra? Sumergidos en los vicios, Sumergido. también en los juegos virtuales como el Free Fire que muchos utilizan. Ocupar tiempo para hacer algo productivo, ¿no? Y ojalá que esto Correcto. les vaya a motivar para poder escribir, tratar de ocupar el tiempo en algo productivo. Y para cerrar esta entrevista, Saidubi, vimos un año 2022 lleno de publicaciones. Hay nuevas publicaciones preparadas para sus lectores para este año que estamos iniciando. Claro que sí, claro que sí. Va a haber una renovación de Saidubis, la autora. Van a conocer facetas de mí como autora que no he conocido, no he descubierto antes. Son, digamos que, islas sin descubrir en el aspecto literario. Sí, Estoy preparando la segunda entrega o la secuela sí. de la novela Es posible recuperar una joya perdida. Ah, Estoy qué a bien. punto también de sacar mi tercer poemario. Estoy también preparando otro libro histórico, mi primer libro de un género que a mí me apasiona, pero nunca me había atrevido a escribir, como es el suspenso. Y, y bueno, estoy entre escritos, entre poesía, entre novelas, y bueno, yo sé que este año, así como el año 2022, este año 2023, van a ser de grandes sorpresas, grandes descubrimientos, tanto para mí como autora como para todos mis lectores. Bien, bien. Interesante. Saidubi, déjeme felicitarla en nombre del Estudio Audiovisual UDEL por un año muy productivo en Muchísimas el año gracias. 2022 y deseándole que el año 2023 sea de mucho éxito, de muchas bendiciones en su carrera como escritora y que tenga muchos éxitos, aún mejores que los que tuvo en el año 2022. Muchísimas gracias. Les agradezco a ambos por esta maravillosa entrevista, porque realmente, como tú dices, Melvin, es un espacio para ayudar a aquellas personas que no se atreven a escribir o que quizás se quieran hacerlo, pero malgastan su tiempo en el Internet. No, háganlo, háganlo. Créanme que cuando uno entra en este mundo lo atrapa, lo encanta, lo cautiva. Y créanme que a todo aquel que le encante la literatura, sigan por este camino, porque esto es un mar que mientras más uno se adentra en él, uno va conociendo tesoros maravillosos. Así que de Exacto. verdad a ambos les doy muchísimas gracias. Me pasé esta entrevista de forma genial, me gustó muchísimo y espero que vuelva a ser invitada y Claro que pueda sí. volver a compartir con nosotros acá en este espacio. De verdad, Sí, muchísimas gracias. sí, ojalá muy pronto la tengamos nuevamente. Estamos acá a la orden para ustedes y Ok. para todos los que nos... Un abrazo a la distancia y hasta pronto.
Un abrazo grande para los dos. Muchísimas Ok. gracias. Muchísimas gracias, Aidubi. Muchísimas gracias a los que nos siguen a través de la página Al Momento TV Virtual y nos encontramos en la próxima entrevista. Feliz noche.